Entonces vamos a empezar a ver oscilaciones. Quisiera verlo, pues, desde lo más básico que se pueda. Entonces, pues vamos a ver cosas de teoría y ya después eh, vamos haciendo problemas. Pero quisiera que verlo desde lo más básico, ¿no? Desde el principio. Y pues también de manera breve hablar de todo este tema de oscilaciones. Entonces, bueno, ¿con qué está relacionado oscilaciones? Con el movimiento armónico simple, ¿sí? Aquí en este caso. O sea, las oscilaciones es algo más general, pero aquí a este nivel vamos a ver el movimiento armónico simple, ¿no? El más. Movimiento armónico simple. Vamos a ver la parte cinemática, o sea, cómo lo describimos, y después la parte dinámica. Tiene la ecuación que satisface, ¿no? El movimiento armónico simple. Y aquí vamos a ver, pues, la ecuación de oscilador. De oscilador armónico. Y también vamos a ver la energía. Aquí en el tema de oscilaciones es importante la energía. Entonces vamos con la parte más sencilla, la parte inicial, que es la parte cinemática, describir cómo es el movimiento armónico simple. Entonces el movimiento armónico simple es un movimiento periódico, ¿no? Es un movimiento periódico. Periódico, repetitivo, oscilatorio, todas esas palabras son equivalentes, ¿no? Es periódico. Periódico, oscilatorio, que se repite en el tiempo, ¿sí? Y para describirlo, en este caso, como es armónico, las funciones que nos sirven para describir este movimiento es el seno o el coseno, cualquiera de las dos. Entonces es un movimiento que, déjenme ver si, aquí tengo unas notas, pero quisiera ver si puedo copiar. Aquí tengo algunas notas, déjenme ver. Se lo voy a ir describiendo. Pero voy a copiar unas imágenes. Entonces, lo que empleamos para describir el movimiento armónico es simple, es la función seno o coseno, ¿sí? Aquí está, de hecho ya, la parte cinemática, ¿sí? Entonces voy a usar, aquí en la figura tengo la posición Y, ¿sí? Voy a seguir usando la coordenada Y, pero pues es lo mismo, ¿no? Bueno, es en una dimensión, o sea, vamos a estudiar en una dimensión. Y vamos a describirlo con la coordenada Y, ¿sí? Entonces, este movimiento es, pues en general está escrito por una función seno o coseno, es lo mismo, o sea, ambas funcionan, te lo voy a escribir. Y tiene diferentes parámetros que vamos viendo cuáles son. Es una constante por, aquí tengo seno, voy a dejarlo con seno, aquí en la figura, entonces lo voy a dejar con seno de omega t más phi, ¿sí? Entonces, lo que hace en el tiempo, la coordenada es pues, la posición de un objeto, el que sea, es variar, ¿no?
repetitivamente. Precisamente la función seno o coseno es una función periódica, con periodo 2pi. ¿Qué llamamos periodo? Un periodo es el tiempo en el que tarda hacer un ciclo el cuerpo. Aquí pensemos que está en la coordenada y, entonces es un objeto en el eje horizontal, estoy poniendo el tiempo, entonces es un objeto que se está moviendo de esta manera. ¿Sí? Si lo siguiéramos en el tiempo, pues empieza aquí, después va decreciendo, este es el tiempo, entonces va decreciendo, llega hasta menos A, precisamente A es la amplitud, esta es la amplitud, ¿sí? Entonces va a menos A, después llega a ese punto, y después regresa, ¿no? Es toda esta variación, hasta A, que es la amplitud, y así repetitivamente, ¿sí? Está oscilando armónicamente. Es un movimiento acotado, es acotado, y no puede tomar cualquier valor, sino que está entre, entre menos A y A, que es la amplitud, ¿sí? Un ciclo, pues, es precisamente una vuelta completa del objeto, ¿no? En cualquier punto nos podemos fijar, ¿sí? Después baja, luego regresa, sube y regresa a la posición a la posición en la cual yo empiezo a contar el ciclo. ¿Sí? El ciclo es bastante intuitivo, ¿no? Un ciclo es como una vuelta completa, ¿no? Del objeto, de la coordenada, ¿no? Va y llega a amplitud, a cierta amplitud, después regresa y a la posición en la cual empiezo a contar, ¿no? Y el periodo es el tiempo que tarda en hacer ese ciclo. El periodo es el tiempo en completar un ciclo. La frecuencia es el inverso de el periodo, ¿sí? Aquí lo voy a poner. Los parámetros que tiene este movimiento es el periodo, que es el tiempo que tarda en hacer un ciclo, la frecuencia, que sería el número de ciclos por unidad de tiempo, que a final de cuentas es el inverso del periodo, ¿sí? Es el número de ciclos por unidad de tiempo. Eso es la frecuencia. Esta frecuencia, puesto que es el inverso del tiempo, sus unidades, en general son 1 entre segundo, que es el hertz, ¿no? Aparte se define la frecuencia angular, que sería la frecuencia, pero en unidades de radianes. Y ese es omega, precisamente, la que está aquí. Omega es, por definición, pues 2πf. Es una frecuencia angular, es decir, una frecuencia en unidades de radianes. Esta es la frecuencia angular. Y esta phi que está aquí, le llamamos una fase inicial. ¿Sí? Y esta es la amplitud. Entonces, esos son los parámetros del movimiento armónico simple. En general, en física, cuando trabajamos con funciones trigonométricas, por ejemplo, ahora para describir el movimiento armónico simple o en ondas, ondas armónicas, se suele utilizar seno o coseno también, y el argumento se le conoce como fase. ¿Sí? Entonces, cuando escuchen hablar de una fase, pues es todo el argumento de la función. Esto es una fase. Por eso esta phi es una fase inicial. Y ahorita vamos a ver cómo está relacionada con las condiciones iniciales, que sería la posición inicial y la velocidad inicial. Ya que tenemos la posición, podemos calcular su velocidad y su aceleración en la parte cinemática. ¿Sí? En la parte cinemática nos interesa pues, la función que describe
la posición del objeto como función del tiempo, su velocidad y su aceleración. Entonces, la velocidad está aquí, ¿no? Sería y punto, la notación de Newton, que sería la derivada de la posición. La derivada del seno, pues es coseno, y aparece un omega porque es regla de la cadena, ¿no? Que sería coseno de omega t más phi por la derivada del argumento, que sería omega, la derivada respecto del tiempo. Entonces aparece un omega. Las unidades, las dimensiones son correctas, la amplitud es una distancia, omega está medido en, a pesar de que está aquí en, omega está definido es una frecuencia en unidades, entre comillas, de radianes. Los radianes, pues es una unidad, pero es adimensional. Recuerden que el radian lo podemos definir como una longitud por unidad de radio, ¿no? O sea, si tenemos un ángulo en radianes y pues trazamos un arco, ¿no? De radio r, en radianes teta pues es el arco, ¿sí? Que es una longitud, que sería esta de aquí, por unidad de radio. Esos son los radianes. Entonces, pues es una cantidad adimensional físicamente. Entonces, a veces aquí nos confundimos, ponemos omega que tiene unidades, entre comillas otra vez, de radianes, pero pues, la velocidad es distancia entre tiempo, ¿no? Entonces, no, es un pequeño detalle ahí que surge a veces, ¿no? Lo voy a poner acá. Aquí tengo precisamente Y0. Y0 le estoy llamando la posición inicial en t igual a 0. Una vez lo vemos. Este sería Y en t igual a 0. Entonces vean que depende de la amplitud y de la fase inicial, phi. La velocidad, que sería a omega, coseno de omega t más phi. La velocidad inicial, que estoy llamando B0, pues sería la velocidad en t igual a 0. Y en t igual a 0, pues se me cancela y me queda a omega coseno de phi. Entonces, las condiciones iniciales, que es la posición inicial y la velocidad inicial, están dadas en términos de la amplitud y de la fase inicial. De la amplitud y la fase inicial. Omega, que es la frecuencia de oscilación, es una constante, ¿sí? Omega es constante. Y omega siempre depende del sistema, ¿sí? Como el movimiento armónico simple es aquí está la cinemática, ¿sí? No hay más que decir. La, la mayoría de los problemas es encontrar precisamente la frecuencia de oscilación, porque la cinemática ya la tenemos descrita totalmente. Ahorita que veamos la parte dinámica, la energía también. Entonces, muchos de los problemas es encontrar la frecuencia de oscilación. La frecuencia de oscilación es una propiedad del sistema físico, ¿sí? Entonces, depende del sistema físico. Por ejemplo, un bloque de masa M unido a un resorte de K, de constante K. ¿Cuál sería la frecuencia de oscilación? Raíz de K sobre M. Exacto, la raíz de K entre M, ¿sí? Es una propiedad del sistema. Un péndulo simple, ¿cuál sería su frecuencia de oscilación? Si es un péndulo de masa M y longitud L, ¿cuál sería su frecuencia de oscilación? Raíz de G sobre L. Exacto, raíz de G entre L, ¿sí? Y así podemos analizar diferentes sistemas. No sé, por ejemplo, en vez de este péndulo simple, que este es el péndulo simple, un péndulo físico, que
Un péndulo físico es un péndulo ya de un cuerpo rígido, ¿no? Por ejemplo, un objeto que oscila respecto de un punto, ¿sí? Tiene cierto momento de inercia respecto de este eje Z. ¿Cuál es la frecuencia de oscilación? Entonces, si le marcamos ponemos un eje, ¿no? Sobre, como lo hicimos la vez pasada, sobre este cuerpo rígido, este es el ángulo teta que hace y oscila. Puede oscilar ese cuerpo rígido respecto de un eje, es una figura plana. ¿Cuál sería la frecuencia de oscilación? Entonces aquí queda como incógnita. Entonces la frecuencia de oscilación depende del sistema, ¿sí? Y en la mayoría de los problemas es precisamente encontrar esa frecuencia de oscilación. Pero sigamos con la cinemática. Entonces ya vimos que las condiciones iniciales están dadas en términos de la fase inicial y dependen también de la amplitud, ¿sí? Omega la estamos suponiendo que es una constante conocida, ¿sí? Bueno, phi y a también son constantes, pero es decir, son dos ecuaciones que si yo, o sea, lo más claro, lo más simple en cinemática es dar la velocidad inicial y la posición inicial. En este caso, en el movimiento armónico simple, esa posición inicial y esa velocidad inicial están dadas en términos de la fase inicial, que es phi, y de la amplitud. Bueno, la aceleración también la podemos calcular derivando la velocidad o la segunda derivada de la posición. Aquí sale un signo menos, porque es la derivada de coseno, que es menos seno. Este de aquí. Seno de omega t más phi. Entonces teníamos un a omega, y luego sale otro omega, por lo tanto queda omega cuadrada, y este signo menos, porque es la derivada del coseno, ¿sí? Que es menos seno. Y aquí, algo interesante es que la segunda derivada, que es la aceleración, fíjense que es menos omega cuadrada por y, ¿sí? Porque a con el seno de omega t más phi, pues es y. De aquí, ¿sí? Entonces, una propiedad de este movimiento armónico simple, es que la segunda derivada respecto del tiempo es igual a menos omega cuadrada por la posición, ¿sí? O la segunda derivada más omega cuadrada por y es igual a 0. Esto se le conoce como la ecuación de oscilador armónico. La ecuación de oscilador armónico. ¿Sí? Cualquier sistema físico que satisfaga esta ecuación es una ecuación diferencial, en realidad. Una ecuación diferencial, es decir, una ecuación que involucra derivadas, en este caso segunda derivada respecto del tiempo. Es decir, es una función. Al decir que es una ecuación significa que yo necesito, o sea, visto como una ecuación diferencial, yo debo de resolver, encontrar una función tal que su segunda derivada más una constante por la función sea igual a 0. ¿Sí? Visto desde el punto de vista matemático de que es una ecuación diferencial. Pero ya sabemos cuáles son sus soluciones. Estamos a la inversa, ¿sí? Nos regresamos y vemos que sus soluciones de este tipo, en general, puede ser seno o coseno, ¿sí? Entonces, siempre que tengamos una ecuación de este tipo, en física, pues decimos, pues es la ecuación, que se llega a la ecuación de oscilador armónico, entonces sabemos que el movimiento o lo que describa esa ecuación, la física que describa esa ecuación, va a oscilar de manera armónica. Las soluciones van a ser
senos o cosenos de omega, más una fase inicial. Entonces, la solución de esta ecuación, pues es lo que acabo de escribir. Y de t es igual a pues es seno de omega t más phi, ¿sí? De hecho, esto se puede escribir como una suma de senos y cosenos de omega t, ¿sí? O sea, si desarrollo el seno, me va a quedar a por el seno de omega t por coseno de phi más seno de phi coseno de omega t. Y esto lo puedo escribir como una constante, le voy a poner una constante b por el seno de omega t, más otra constante, la voy a llamar d por coseno de omega t. Entonces y de t, pues lo puedo escribir de esta manera siempre. Siempre es una combinación de seno y coseno de omega t por dos constantes, bueno, multiplicadas por una constante cada término, o de esta manera, como está aquí, con la que inicié. Un seno o coseno también puede satisfacer. El seno y el coseno, a final de cuentas, es la función, pero trasladada. Entonces, esa traslación la puedo incluir en esta fase phi, que es una constante. Entonces, lo puedo escribir de esta manera o de esta manera. Es equivalente. Las condiciones iniciales ya vimos que están dadas en términos de phi y también se pueden poner en términos de las constantes a y b. ¿Sí? A veces esta manera de aquí es más sencilla, poner las condiciones iniciales. Por ejemplo, si nos dicen, pues es un movimiento armónico simple que parte del origen. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver, que fuera un movimiento armónico simple que parte del origen, es decir, y en 0 es igual a 0. ¿Sí? Pero si parte del origen y parte con velocidad 0, ahí se queda. El origen, en este caso, así como lo estamos describiendo, es el punto de equilibrio. Ahorita que en la parte de dinámica vamos a ver que ahí la suma de fuerzas es igual a 0. Es el punto de equilibrio. Este origen, ¿sí? Entonces, si yo tengo un movimiento armónico simple, tal que empieza en la posición inicial en el origen, igual a 0, y con velocidad 0, pues ¿qué hace el movimiento armónico simple? Nada, ahí se queda, porque B y D serían 0, ¿sí? O sea, esto me dice que y en 0, que sería seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, entonces D, esto me da, de aquí, esta condición me diría que 0 es igual a D, ¿sí? Y esta condición me diría que la velocidad, que es derivar esta, lo voy a poner, entonces y punto sería B omega por coseno de omega t más menos por la derivada menos de omega seno de omega t. Entonces esta condición de velocidad igual a 0 me diría que d es igual a 0. ¿Sí? Esto es y punto, que es la velocidad en 0, es 0, pero de esta expresión pues solamente me queda b. Entonces b y d son 0. ¿Sí? Entonces, así podemos adecuar las condiciones iniciales y determinar esas constantes. Es decir, B y D están determinadas por las condiciones iniciales. Así o en términos de phi también se puede,
y en términos de la amplitud. ¿Qué más podemos decir de la parte de cinemática? Algo interesante es que, déjenme regresar a esta expresión, el A seno de omega t más phi, es decir, con la fase inicial explícita, phi. Entonces lo voy a poner aquí. Entonces tenemos las condiciones iniciales serían y es 0, la posición inicial sería A seno de phi y B0 sería A omega coseno de phi. ¿Sí? Eso que está aquí. Entonces, fíjense, si elevamos al cuadrado y sumamos, ¿qué encontramos? Entonces, si elevamos al cuadrado, y aquí me conviene esta velocidad pasar dividiendo omega. Entonces, este omega lo voy a pasar para acá dividiendo. Y si sumo ambas, pues aquí tengo, puedo factorizar a cuadrada y seno cuadrado más coseno cuadrado de phi me da 1. Entonces tengo que y es 0 cuadrado más b0 cuadrado entre omega cuadrada es igual a cuadrada, ¿sí? Porque factorizo a cuadrada y me queda seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi, eso es 1. Entonces tengo esta relación. Pero vean que también lo puedo hacer, esto es para las condiciones iniciales, que son constantes. Pero vean que también lo puedo hacer para esta función, en general en el tiempo, que es a seno de omega t más phi, y la velocidad sería esta de aquí, que sería a coseno de omega t más phi. Si elevo al cuadrado, ¿sí? Encuentro lo mismo. ¿Sí? Lo voy a hacer. Entonces tenemos que, lo voy a escribir, tenemos que y en t es igual a estoy usando seno de omega t más phi, y la velocidad en t es a omega coseno, coseno de omega t más phi, y entonces hago lo mismo, elevo al cuadrado, paso esto a omega dividiendo, y obtengo lo mismo, pero ahora es función del tiempo, ¿sí? Entonces, y cuadrada más b cuadrada entre omega cuadrada es igual a cuadrada, que es la amplitud al cuadrado. Y esto, pues depende también de las condiciones iniciales, esto de aquí, que sería y es 0 más b0 cuadrada entre omega cuadrada, ¿sí? Entonces, estas son condiciones iniciales. Lo que me está diciendo es que esta suma, o sea, esta expresión, se mantiene constante en el tiempo. O sea, esto sí depende del tiempo. Aquí y depende del tiempo. Y b también depende del tiempo en general. O sea, son funciones de t. Sin embargo, lo que estoy encontrando es que esta expresión, toda esta de aquí, y cuadrada más b cuadrada entre omega cuadrada, es igual a una constante y depende de las condiciones iniciales. Esto está relacionado con la energía. ¿Sí? De hecho, en ecuaciones diferenciales, cuando encontramos una cantidad que depende, que es constante, perdón, o sea, estas son funciones de t. Y satisfacen
esta ecuación diferencial, que es la ecuación de oscilador armónico. Esta ecuación de oscilador armónico, esta ecuación diferencial, tiene una cantidad, que es esta de aquí, que se conserva. Físicamente, vamos a ver qué es la energía. Cuando sucede eso, pues los sistemas que satisfacen eso se pueden integrar, en este caso. Es decir, encontrar la función. Pero aquí, físicamente, pues ya sabemos que son senos y cosenos. Un poco más sobre esto. Esto, fíjense que es una, si lo graficamos en el espacio de la coordenada y y la velocidad, ¿qué representa? Si en un diagrama, en un espacio de la coordenada y la velocidad, que sería y punto, ¿qué curva es esta? Esta de aquí. En estas coordenadas, y punto, o velocidad, y velocidad. Algún tipo de elipse, ¿ya? Es una elipse, exactamente. Si divido entre a cuadrada, me va a dar igual a 1, y esto es una elipse. Entonces esto es una elipse. En este espacio, este se le llama el espacio fase. ¿Sí? En física el espacio fase tiene que ver con el momento lineal, pero el momento lineal es mv. Pero aquí es algo más o menos parecido, ¿no? Ahí hay algún formalismo que no tiene caso ahorita. Entonces este es el espacio fase de la coordenada y su velocidad. Y esta cantidad que se conserva, fíjense, en mecánica, cuando es precisamente cuando ustedes leen en los libros que hay una cantidad que se conserva la energía. Una cantidad que se conserva, en este caso, es esto, esto que en el espacio fase representa una elipse. Entonces, vamos a dibujarlo. Y aquí también podemos estudiar a veces la parte, pues, cinemática, ¿no? Estos puntos son importantes. Aquí vemos que el movimiento es acotado, ¿no? Y está entre menos a y a. La velocidad, vean que también está acotada, ¿sí? También lo podemos ver en la parte cinemática, en las funciones en el tiempo. Las dos nos sirven. Pero aquí vamos a verlo en el espacio fase. Pues vemos que tiene una velocidad máxima y una velocidad mínima, o sea, es positiva y negativa. Entonces, esta es una velocidad mínima y aquí tenemos una velocidad máxima. ¿Sí? Cuando la coordenada es 0, ¿sí? Alcanza su velocidad máxima, una vez es positiva y otra vez es negativa. ¿Sí? Piénsenlo físicamente, ¿qué está haciendo el objeto? Se está moviendo en este espacio fase, en Y, en la coordenada Y, está haciendo esto. Cuando pasa por el punto de equilibrio, o por el origen, la velocidad es máxima, ¿sí? Y una vez es positiva, es decir, cuando se está moviendo hacia acá, la velocidad es positiva y luego llega a la amplitud, al punto, estos se llaman puntos de retorno, este de aquí y este de aquí, se llaman puntos de retorno. Entonces va la partícula, el objeto, una vez va con velocidad positiva, con la velocidad máxima, llega al punto de retorno, regresa y después vuelve a pasar por ese punto
por el origen, pero ahora con velocidad negativa. ¿Sí? Esta ecuación es la forma paramétrica, digo, esta es la ecuación, la curva, ¿no? Analítica, de la elipse, y esta, fíjense que estas de aquí, voy a quitar el cuadrado. Estas son las ecuaciones paramétricas, es decir, en términos de un parámetro que es omega, de una elipse. De la elipse. ¿Sí? Entonces, un objeto que está describiendo un movimiento armónico simple, lo podemos imaginar como un punto, ¿sí? De coordenada y velocidad de cierta velocidad. Entonces, este punto se está moviendo en el tiempo. Describe una trayectoria. La amplitud, bueno, los semiejes van a depender de la amplitud, ¿sí? Ahorita que veamos la energía, precisamente la energía del oscilador armónico está relacionado con la amplitud. Entonces, este espacio-fase es muy útil también. Déjenme ver qué más podemos decir de la parte cinemática. Creo que no. Pues vamos a pasar a la parte dinámica. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profesor. Yo tengo una duda. Sí. ¿Por qué la aceleración no la consideramos como un parámetro inicial? En mecánica, las condiciones iniciales son la posición y la velocidad. La aceleración no, porque es, digamos, la máxima derivada desde el punto de vista matemático que tenemos definida. Esas condiciones iniciales tienen que ver con el hecho de integrar, ¿sí? En cinemática, pues tenemos que la velocidad, bueno, tenemos tres funciones, ¿no? Que es la posición en el tiempo, la velocidad, que es x punto en el tiempo. No, le voy a poner b. Y la aceleración, que sería x dos puntos. Esta es, digamos, la forma diferencial de la cinemática, si lo quieren ver así. Diferencial, ¿no? En términos de derivadas. La velocidad es la derivada y la aceleración es la segunda derivada. Pero también tenemos una forma integral de la cinemática. Y es el hecho de que la velocidad, la posición, vamos a empezar con la posición, es la integral de la velocidad en el tiempo. ¿Sí? Por el teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? El teorema fundamental del cálculo me dice que pues la integral de una función f mayúscula, voy a poner x, ¿no? De x, pues es una función f de x más una constante, donde o sea, aquí, por eso es el teorema fundamental, ¿no? Porque la integral tiene que ver con áreas y la derivada tiene que ver con pendientes. O sea, no es del todo obvio que el área tenga que ver con una pendiente, pero el teorema fundamental del cálculo nos dice eso. Donde la derivada de f respecto de x, pues es el integrando. ¿Sí? Es decir, la integración y la derivación son operaciones inversas.
Entonces, en la parte cinemática tenemos X, que es la integral de B en dt. La velocidad es la integral de la aceleración en dt. Y estas son funciones del tiempo, ¿no? Aquí voy a poner t. Entonces, cuando integramos, esto me da la posición, integrar en la velocidad. Pero cuando integro, si se dan cuenta, pues aparece una constante. ¿Sí? Entonces, esta de aquí, déjenme mover esto un poco más. Y aquí puedo hacer esta integración de 0 a t. Pero al poner esos límites de integración, tengo que agregar una posición x0. Lo mismo con la velocidad. Lo puedo hacer de 0 a t y tengo que agregar una constante que va a ser v0. No necesito la de la aceleración porque pues ya no tengo una cantidad cinemática que sea la derivada de la aceleración. Eso digo, matemáticamente lo podría hacer, ¿no? Aquí, no sé, ¿qué se les ocurre nombrar? La superaceleración, que sería una tercera derivada respecto del tiempo, y entonces tendría una supervelocidad, ¿no? No sé cómo denotarla. Una supervelocidad que sería la integral de la superaceleración, ¿sí? En dt. Y ahí sí tendría que incluir otra constante inicial, que sería la aceleración. Pero en física, pues eso no tiene, no se estudia en mecánica, ¿sí? ¿Y por qué no se estudia? Porque la aceleración está relacionada con la fuerza. ¿Sí? No necesitamos de otra variación en el tiempo. Bueno, esa es espero haber podido responder tu duda. Ah, sí, gracias. No, ¿de qué? Entonces sigamos. Entonces tenemos condiciones iniciales, posición inicial y velocidad inicial, ¿sí? La aceleración no a pesar de que puede ser función del tiempo y puede tener un valor inicial, no está incluido en la descripción cinemática. La aceleración simplemente es una función del tiempo. Por esto de aquí. Bueno, entonces ahora sí vamos con la parte dinámica. La dinámica. Y para la parte dinámica, pues vamos a empezar con un modelo que es el más sencillo, de un resorte, ¿sí? Entonces tenemos un resorte. De constante K. Y creo que aquí también tengo una figura que me puede ayudar. Sí, esta de aquí. Y esto lo borro. Entonces un resorte, pues cuando lo estiramos o lo comprimimos, ejerce una fuerza, ¿sí? O necesitamos una fuerza para estirarlo o comprimirlo. Y si lo comprimimos o lo estiramos una pequeña distancia, es decir, no lo estiramos demasiado ni lo comprimimos demasiado, satisface la ley de Hooke, ¿sí? La fuerza necesaria para estirarlo o para comprimirlo, una distancia X, esa fuerza es proporcional a la distancia que lo comprimimos o lo estiramos. Eso es la ley de Hooke. ¿Sí?
que la fuerza del resorte es proporcional a la distancia, que se estira o se comprime. Lo podemos poner hasta en magnitud, como está aquí. Y la constante es una propiedad del resorte. F es igual a Kx en magnitud. ¿Sí? Si sujetamos un bloque al resorte, entonces tiene una constante K, y sujetamos un resorte. Sí, vamos a hacerlo. Y de un bloque de masa M. Y antes de ver, bueno, de analizar las fuerzas, la segunda ley de Newton, aquí en el resorte, bueno, los resortes tienen una longitud L0, que se le llama una longitud natural, ¿no? Del resorte. Y cuando estudiamos ya la parte, pues, cinemática o dinámica, pues tenemos que poner un sistema de coordenadas. Y lo podemos hacer de dos maneras. O ponemos el eje aquí en el extremo del resorte, o lo ponemos, el origen, en la longitud natural. Aquí. ¿Sí? Entonces son dos ejes que podemos usar. Cuando sujetamos un bloque al resorte, en realidad lo que nos interesa es el bloque, ¿sí? Sobre el bloque existe la fuerza, que es la fuerza del resorte. Entonces, tenemos dos maneras. Y de verdad es importante. Esto me recuerda el examen de la Ibero del año pasado. Había ahí una constante que dependía precisamente del punto de equilibrio. Ahorita para el resorte es la longitud natural, pero para un sistema físico hay una distancia que es una posición de equilibrio. Pero bueno, ahorita lo que quiero decir es que la fuerza la podemos escribir de dos maneras, ¿no? Como menos K por X menos L, L0. Esto es para los ejes en rojo, ¿sí? Para el origen ubicado en el extremo del resorte. Pero a veces se simplifica y lo podemos escribir como menos Kx solamente. Y ese es para el caso donde ponemos el origen aquí. ¿Sí? Y pueden revisar que los signos están de acuerdo. Cuando X es mayor a L0, pues la fuerza es negativa, ¿sí? Que es la fuerza que ejerce el resorte sobre el objeto, que va en esta dirección cuando está estirado, y cuando está comprimido, pues la fuerza va en esta dirección. Entonces los signos están correctos. Entonces, depende del sistema que escojamos, podemos simplificar simplemente la ley de Hooke. Pero en general, pues siempre hay una L0. Ahorita, si me da tiempo, platicamos sobre eso que les comenté del examen de la Iberoamericana del año pasado. Pero bueno, entonces sigamos. Esto es las fuerzas, siempre son leyes, ¿no? O sea, es una ley de fuerza que ejerce sobre un objeto, sobre el bloque, el resorte. Entonces vamos a aplicar la dinámica. La dinámica, es decir, la segunda ley de Newton. Pues, ¿cuáles fuerzas están en este ejemplo? Pues es un plano horizontal y tenemos la normal, tenemos el peso, mg, y tenemos la fuerza del resorte. Vamos a suponer que está estirado. Entonces está en esta dirección. En la dirección
Vertical, pues la suma de fuerzas es igual a 0. Y tenemos la normal menos mg, ¿no? Y esto simplemente me dice que pues la normal es igual a mg. Nada, nada extraño, nada complicado. Y la suma de fuerzas en X, pues solamente tengo la fuerza del resorte, que satisface, suponemos, que satisface la ley de Hooke. Y esto es menos kx. Y esto es masa por aceleración, pero la aceleración es la segunda derivada. ¿Sí? Entonces, de aquí obtengo precisamente la ecuación de oscilador armónico. Es decir, x dos puntos, me lo voy a poner con rojo, x dos puntos, aquí está un signo negativo y paso esto como un signo positivo, si lo paso para un lado de la ecuación, tengo k entre m, si divido entre m, y esto es por x igual a 0. Y bueno, nada sorprendente, es la ecuación de oscilador armónico. Donde, pues, omega cuadrada es igual a k entre m. ¿Sí? O sea, esta ecuación es la que vimos en la parte cinemática. Esta de aquí. Entonces, siempre los problemas son encontrar omega. Ya hicimos un ejemplo para la ley de Hooke de un resorte, que es el ejemplo más común, más sencillo. ¿Sí? Pero determinamos quién es la frecuencia de oscilación. Frecuencia angular. Vamos a seguir un poco con los resortes. ¿Qué pasa si tengo dos resortes? Entonces tengo mi bloque de masa m. Bueno, ¿qué es lo que hace aquí? Al encontrar la ecuación de oscilador armónico, pues el bloque oscila, ¿no? Tiene un movimiento armónico simple de frecuencia omega. Respecto de la posición de equilibrio, que sería la longitud natural del resorte, L0. Oscila respecto de L0. Bueno, entonces aquí, ¿qué pasa si tengo dos resortes? O sea, este es un ejemplo también común, ¿no? De K1 y K2. Y el otro también. Si están conectados en paralelo, es decir, estos están en paralelo. Y también tenemos en serie, ¿no? O sea, esto, ¿cuál sería? O sea, esto lo puedo poner como un bloque de masa m unido a un resorte de constante k equivalente, ¿sí? Entonces esto lo puedo poner ambos casos, ¿no? Como el mismo bloque de masa m unido a un resorte de constante k equivalente, ¿sí? Ambos casos. Entonces, ¿cuál sería esa K equivalente para dos resortes conectados en paralelo y dos resortes en serie? ¿Cuál sería la K equivalente en este caso y en este caso? En el primero sería la suma de ambos, y en el segundo sería como es en circuitos, lo de 1 entre K equivalente es igual a 1 entre K1 más 1 entre K2. Ajá. 1 entre K1 más 1 entre K2. O sea, este es sencillo, ¿no? Porque pues la suma, la fuerza, las dos fuerzas actúan, de ambos resortes actúan en la misma dirección.
¿sí? Pero este de aquí, ¿por qué da esto? Bueno, se puede demostrar como con las ecuaciones de Newton, ¿no? O sea, definiendo un desplazamiento, bueno, en este caso no tiene que ser chiquito, y pues nada más como utilizando la longitud natural de ambos y pues desarrollando, porque es como mucha álgebra, se puede llegar a eso. Ajá. Vamos a hacerlo. Entonces, vamos a considerar este caso. Entonces ya supongamos que están estirados, ¿no? O sea, se mueve el bloque. Entonces los dos resortes se estiran, ¿sí? Aquí está el punto de unión. Y aquí tengo K1 y K2. Y aquí tengo el bloque de masa M. Y el resorte de K1 se estira a cierta distancia X1. Y este se estira a cierta distancia X2. Entonces, ¿cuál es la fuerza sobre el bloque de masa M? La fuerza bueno, ¿cómo escribiría la ecuación dinámica para M? O sea, la fuerza sobre M. ¿Cuánto sería? Vamos a trabajar con magnitudes para no complicar las cosas. ¿Sería la suma? Cuando estamos, queremos escribir la ecuación dinámica de un objeto, pues hacemos el diagrama de cuerpo libre del objeto. Esa es una manera, ¿no? El diagrama de cuerpo libre o diagrama de fuerzas, es escribir las fuerzas que actúan sobre él. ¿Cuál es la fuerza que está actuando sobre él? Déjenme poner un ejemplo intermedio, bastante sencillo. O sea, yo tengo dos bloques de masa M1 y luego aquí otro de masa M2. Sobre M2, ¿cuáles son las fuerzas? Pues el peso, ¿no? De M2 y la tensión, esta que voy a llamar T1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son? Bueno, las fuerzas en la dirección horizontal. En este caso, las verticales, ya vemos que es la normal y cancela el peso. Entonces, ¿cuál sería la fuerza sobre el bloque de masa M? Sería menos K2 por X2. Exacto. ¿Quién está afectando directamente al bloque? Pues K2, el resorte de K2. Entonces, vamos a ponerlo con magnitud. K por X2. K2 por X2. Pero aquí tenemos un punto de unión. ¿Qué pasa en ese punto de unión? Pues están los dos resortes, ¿no? Entonces es un punto donde están actuando dos fuerzas, las de K1 y la de K2. La suma de fuerzas, ¿cuánto es en ese punto?
es un punto de concurrencia de fuerzas y la suma de fuerzas es igual a 0. Es Sí, como, ¿sí? Como cuando analizan ejemplos de este tipo, ¿no? Por ejemplo, que tienen aquí un punto de unión y aquí tienen otra cuerda y tienen aquí otra cuerda y tienen un bloque de masa M, ¿no? Las fuerzas que están actuando sobre M, pues son su peso y tenemos la tensión. Pero sobre este punto, que es un punto de unión, un punto de concurrencia de fuerzas, pues tenemos otras fuerzas, ¿no? Que es aquí T2 y aquí vamos a poner esta que es T3 y esta que sería la misma tensión de esta de aquí, que voy a llamar T1. Entonces es T1. Entonces aquí en este punto de concurrencia, la suma de tensiones, de fuerzas, es igual a 0, ¿no? Entonces en este punto también. ¿Y cuáles son esas fuerzas? Pues sería el de K2 por X2 menos Exacto. K1 por X1, ¿no? Ajá. Actúan en direcciones opuestas para que sean 0, ¿no? Entonces, podemos ponerlo como K2 por X2 menos K1 por X1. Entonces esto me da una relación, esto es igual a 0, entre K2, X2, K1 y X1. Si lo ponemos aquí, estos dos resortes unidos en serie, lo queremos comparar con el equivalente, que va a ser un solo resorte, entonces la distancia que se va a estirar va a ser X1 más X2. O sea, la distancia total que se va a estirar. ¿Sí? O sea, yo lo que quiero escribir es, en este caso, para el resorte equivalente, la fuerza es igual a X por una constante, equivalente por X, donde X es la distancia total que se estira. Entonces, en este caso de los resortes en serie, X sería X1 más X2. ¿Sí? Entonces, la ecuación dinámica es esta de aquí, K2 por X2. De aquí puedo, de esta relación de 1, tengo esta ecuación, de 1 puedo despejar X2 y me va a quedar como X1 por K1 entre K2. ¿Sí? Entonces, si eso lo sustituyo aquí, me va a quedar K2 por, ¿cómo lo podemos poner? A ver, déjenme ver. Por X2. Entonces aquí, o sea, lo queremos poner en términos de X, que es X1 más X2, y encontrar precisamente la K equivalente. Entonces, de aquí podemos escribir, de esta ecuación 2, podemos escribir X es igual a, como aquí tengo X2, puedo poner aquí X2 en vez de X1 con esta de aquí. Entonces, al revés. Entonces, de 1, encuentro que X1 es igual a K2 por X2 entre K1, ¿no? Y lo sustituyo acá. Entonces me va a quedar, para factorizar X2, y X2 lo sustituyo después aquí. Te lo voy a hacer. Me queda K2 entre K1 por X2 más X2. Y bueno, ya escribí bastante, entonces me voy a ir acá de este lado. Voy a borrar esto de aquí. Entonces, la ecuación que teníamos, esta de aquí, la voy a escribir. Entonces me queda que es F igual a K2 por X2 es igual a, perdón, es igual a K2
Pero X2 lo puedo sustituir de aquí, ¿no? Entonces de ahí, de esta ecuación, me queda X2 igual a, lo factorizo. Bueno, lo voy a hacer despacio, que me tarde un poco. Me queda X es igual a X2 por K2 entre K1 más 1, ¿no? Y X2 lo puedo despejar y sustituir acá. Entonces me va a quedar K2 por X2, que es X entre K2 entre K1 más 1. Y esto finalmente me da la K equivalente. Puedo dividir entre K2 y luego también dividir entre K2. Y se me hace un 1. Y de aquí va a quedar 1 entre K1 entre 1, K1, más 1 entre K2. Y todo eso por X. Y ahí está la K equivalente. Maestro, una pregunta, disculpe si le explicó y no presté mucha atención. Sí. En el punto que marcó entre los dos resortes, ¿por qué la suma de fuerzas debe ser 0? En de aquí. Sí. Porque es un punto de concurrencia de fuerzas. En puntos de concurrencia de fuerzas, la suma de fuerzas es igual a 0. ¿Hay otra forma de ver los puntos de concurrencia de fuerzas? Le había puesto este ejemplo, ¿no? Es más claro, ¿no? El que dibujó, ¿no? Ajá, el que dibujé. Si Eh, tengo una tensión aquí, luego aquí un punto, ¿no? Un anillo que está conectado a otra cuerda, y luego de esa cuerda, pues tengo un peso M. Aquí es un punto de recurrencia, aquí tengo tensiones, ¿no? T1, tengo, T2 y T3. Entonces aquí la suma de fuerzas es igual a 0. Sobre este bloque, pues sí hay su peso. Y tenemos la tensión T1, que por tercera ley de Newton, si la cuerda no se extiende y no tiene masa, pues la tensión es la misma. Sería Pero, algo similar a la ley de nodos en Kirchhoff. ajá, algo parecido. Sí. Ok, muchas gracias. Lo pueden ver, eh, este, mm, por ejemplo, que fuera un anillo de masa M. Pero como ese anillo está, en reposo, la suma de fuerzas es igual a 0. Bueno, no ayuda demasiado, déjame ver. Una manera de pensarlo es, puesto que es un punto de concurrencia de fuerzas y ese punto no tiene masa. Entonces, suma de fuerzas es igual a masa por aceleración, pero la masa es igual a 0. Sí, es un punto donde concurren fuerzas, es un punto sin masa, por lo tanto la suma de fuerzas es igual a 0. Entonces, como para la ley de Hooke, asumimos que los resortes no tienen masa. Técnicamente en todo el No, resorte la fuerza. ok, sigue, perdón. Técnicamente la fuerza en todo el resorte sería 0. No, lo que estamos asumiendo es que es un punto donde están concurriendo fuerzas. El resorte K2 tiene una fuerza que lo está estirando en esta dirección y el resorte K1 está estirando en esta dirección, hacia la izquierda. Este es de F1, de K1, y esta fuerza es de F2.
Pero la suma de esas de esas fuerzas es igual a 0 porque es un punto donde concurren fuerzas. O sea, no es un punto material de masa. Si tuviera masa, pues ya sería suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Ah, vale. Muchas ¿Sí? gracias, maestro. Esa es otra manera de verlo. Esto me recuerda un problema. Bueno, sí, déjame plantearlo. Es una polea que se está acelerando. M1 y M2. O sea, el que deben de conocer es la polea, ¿no? Normal. Es una polea que tenemos M1 y tenemos M2 y podemos encontrar A1 y A2, ¿no? Que es la aceleración con la que y es una polea sin masa. Polea sin masa. Para que no intervenga la rotación y el momento de inercia de la polea. Entonces, este sistema, que es la máquina de Atwood, que está fijo, la máquina de Atwood, ¿sí la han visto? Sí, profe. Ok, entonces pueden determinar A1 y A2 en términos de G y de M1 y M2. Aquí está G. Entonces, este problema, de aquí, es la polea que está siendo jalada, ¿no? Por otra cuerda, si lo quieren ver así, ¿no? Tienen la polea y ustedes la están acelerando hacia arriba con una aceleración constante. Entonces, encuentren A1. Aquí A1 y A2 están relacionadas, ¿no? A1 es igual a menos A2, ¿no? Porque la cuerda es inextensible. Si quieren, lo vemos alguna vez. Bueno, en este caso, la pregunta es lo mismo, encontrar A1, que también, bueno, A1 y A2. Solo lo dejo así. A1 y A2. Obviamente va a estar dado en términos de M1, M2, está también G, y pues también va a estar dado en términos de la aceleración con la que está moviéndose esa polea. Este problema lo dejamos en un selectivo ya hace ya mucho, no me acuerdo de qué año, haber sido 2000, que habrá sido 2013, quizá 14. Si quieren se los busco la redacción del problema, pero es esta de aquí. Y varios se confundieron, ¿no? O sea, varios, la polea no tiene masa, ¿eh? Pero es algo parecido a esto de aquí, del punto de concurrencia. Bueno, se los dejo que lo piensen. ¿Alguna pregunta más sobre lo del resorte o este problema? Sí. Al menos por mi parte, no. Bueno, gracias, Juan. Vamos con otro ejemplo. Yo les digo, en el movimiento armónico simples o las oscilaciones, siempre el problema en general es encontrar la frecuencia de oscilación, ¿sí? Entonces vamos con otro ejemplo también clásico. Entonces tenemos bueno, no me salió como cuadrado, pero lo puedo modificar, ahí está. Entonces tenemos un bloque de cierta densidad sumergido en un fluido, ¿sí? De densidad ρ0 es la del fluido y la del bloque es densidad ρ, ¿sí? Está en equilibrio y pues sobre este bloque flota, ¿no? Sobre ese fluido, pero si lo empujo hacia abajo o hacia arriba es lo mismo,
Pensemos hacia abajo, o sea que lo empujamos un poquito hacia abajo, lo que va a hacer es, va a empezar a oscilar. Entonces, ¿cuál sería la frecuencia de oscilación? Es muy simple de describir. Aquí vamos a suponer que tiene una arista de longitud L. Este bloque, ¿no? Y tiene una área transversal que a final de cuentas creo que no va a depender de eso. Un área transversal A. Entonces, a ver, traten de resolverlo. Voy a reanudar la grabación. Entonces, cuando está en equilibrio, la suma de fuerzas es igual a 0. Las fuerzas que están actuando, pues es el peso, que va a ser, bueno, lo voy a escribir como ρ, y el empuje, ¿no? Yo suelo usar la E. Así le ponen B por fuerza boyante y yo uso E de empuje. Entonces tenemos que el empuje menos el peso, porque está en dirección opuesta, la suma de esto es igual a 0. Siempre cuando estamos trabajando con fluidos y el empuje o el peso, siempre lo podemos escribir como ρgb, ¿no? Donde solamente hay que tener cuidado cuál ρ, qué densidad y qué volumen, qué B, ¿sí? Entonces, el empuje es ρ, pero ρgb, ¿no? Pero sería la ρ del fluido, porque es el empuje. Y B sería el volumen que está sumergido. Le voy a poner BS. Menos el peso, y el peso también es ρgb. ¿Pero qué ρ? Pues la de el bloque, que es ρ0. ¿Y qué volumen? Pues como es el peso, es todo el volumen del cuerpo, ¿no? Le voy a poner B de BC igual a 0. Y lo que podemos escribir es el volumen sumergido y el volumen del bloque. Entonces, ρf por G, y ahora el volumen de sumergido sería, vamos a ponerle aquí una L. Una L así. Sería L por el área transversal. ¿Sí? Menos ρ0 por G y el volumen de todo el bloque sería L por A. Y esto es igual a 0. Y esto lo que me da es una relación entre las densidades. G se me cancela, A se me cancela y me queda las densidades en términos de L, la longitud que está sumergido el bloque, y la L, que es la arista del bloque. Esto me dice que ρf es igual a, bueno, ρf por
rho F por, aquí tengo G y aquí tengo L, por L es igual a rho 0 por L mayúscula. ¿Sí? Simplemente es una relación entre las densidades y la parte que está sumergida. Esto es en equilibrio. Cuando sumerjo el bloque, pues ya la suma de fuerzas ya no va a ser 0, sino va a ser masa por aceleración. Entonces, si sumergimos el bloque, y vamos a considerar como eje Y, el eje vertical, hacia arriba, y vamos a suponer que lo sumergimos una distancia Y. Entonces, déjenme hacer este dibujo. Lo voy a hacer así. Entonces lo sumerjo una distancia Y, que va a ser esta de aquí. Si lo pongo como mi origen, va a ser menos Y. Entonces, si sumergimos el bloque esa distancia menos Y, entonces ahora la suma de fuerzas es igual a masa por aceleración, que sería Y 2 puntos. ¿Sí? Y otra vez, las fuerzas es el empuje y el peso. Pero ahora cambia, ¿no? Porque ahora el volumen sumergido va a ser L más Y por el área. Entonces lo voy a escribir. Es el empuje, le puedo poner un empuje prima, porque ya no es de aquí, en equilibrio, menos el peso, igual a masa por aceleración, pero la masa siempre la puedo poner como ρ, que es en este caso del bloque, ρ 0, por B, que sería L por A, y esto por Y 2 puntos. Ahora vamos con el empuje. El empuje sería ρ del fluido por G por el volumen sumergido, que ahora es A por L más Y. ¿Sí? Menos el peso, que es ahora lo mismo, ese sí no cambia, que sería ρ 0 G por el volumen, que sería el área por la longitud de la arista, y esto es ρ 0 L por A por Y 2 puntos. Déjenme ponerlo aquí. Y si lo que queremos nada más es la frecuencia, ya de aquí la podemos encontrar. Bueno, vean que esto es una constante. Si esto es constante, ρGA, entonces esta es una constante, pero aquí está la dependencia en Y. ¿Sí? Y aquí está Y 2 puntos. Aquí creo que los signos los puedo, para no confundirnos, es la magnitud. Algo que a veces uno se hace bolas con los signos, ¿no? Pero es claro que aquí es una fuerza que tiende a regresar al bloque a su posición original, ¿sí? Como es en el caso del resorte. Ese tipo de fuerzas se llaman fuerzas restitutivas, porque tienden a regresar el sistema a su posición de equilibrio. Son fuerzas restitutivas. Porque podría ser que esa fuerza pues lo aleje de la posición de equilibrio. Pero aquí es claro que ese empuje, cuando lo sumerjo, la fuerza resultante actúa hacia arriba. En este caso el empuje le gana al peso. Entonces la fuerza resultante es hacia arriba. Y cuando sale un poco una distancia Y,
por encima de la distancia de equilibrio, la fuerza es hacia abajo, va a ganar el peso le va a ganar al empuje. Por lo tanto, es una fuerza que tiende a restituir el sistema a la posición de equilibrio. Es una fuerza restitutiva. Así como el resorte. O sea, eso debe de quedar claro, ¿sí? Ya que es una fuerza restitutiva y si depende, si es proporcional a la distancia, entonces es movimiento armónico simple, ¿sí? Yo suelo confundirme con los signos, como ahora, no me sale este signo negativo, pero lo importante es que es proporcional a la distancia y es un movimiento armónico simple. Es un más, ¿sí? Y si se acuerdan, la frecuencia, o sea, esto es constante, y aquí está la dependencia en y esto de aquí por L también es una constante, es decir, lo voy a seguir simplificando. Entonces me queda rho F por G por A por Y más, puedo factorizar GA y me va a quedar rho F, sería este de aquí, por L, ¿no? GA por rho L. Menos, aquí lo tengo otra vez, G por A, menos rho 0 por L mayúscula, que es la distancia, la longitud de la arista. Y esto es por rho 0, L por A, por Y dos puntos. Entonces, si divido entre esta cantidad, me va a quedar aquí. Y me va a quedar aquí. Y de aquí obtengo ya omega. Omega sería esto de aquí. Bueno, omega cuadrada. Omega cuadrada, ¿sí? Porque esto lo comparamos con la ecuación de oscilador armónico. Puede haber una constante, pero esa constante no afecta la frecuencia de oscilación. Es toda esta constante. Entonces, la ecuación de oscilador armónico es y dos puntos más omega cuadrada por y igual a 0. Sí, por eso les digo que aquí un signo me está, no, simplemente es el detalle como definí el origen, pero independientemente de eso, esta es la frecuencia, ¿no? Que sería, el área se me cancela y me queda rho F por G entre rho 0 por L. Que es lo que me habían dicho, ¿no? Ajá. Entonces, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Bien. Pues quería ver después la parte de energía, pero yo creo que lo voy a dejar aquí.